Esta es la parte 4 del modelo de oferta y demanda agregada. Hasta el momento, el modelo que hemos estado analizando incluye dos agentes económicos. Por una parte, las familias y por otro, las empresas. Y hemos supuesto que en el equilibrio la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Bueno, una manera alternativa de ver este punto de equilibrio es analizando las variables ahorro e inversión. Es decir, podemos ver que cuando la inversión planeada es igual al ahorro, la economía se encuentra en equilibrio. Esto se aplica únicamente para una economía en donde consideramos o más bien omitimos el papel del Estado y el papel del sector externo. En condiciones normales, el ingreso Y menos el consumo es igual al ahorro. Ahora bien, la demanda agregada se compone de dos elementos: consumo de las familias e inversión de las empresas. Si a la demanda agregada le restamos el consumo que hacen las familias, esto nos va a dar igual a la inversión. Y en equilibrio, la oferta agregada es igual a la demanda agregada, es decir, el ingreso es igual al gasto agregado. De aquí que el ingreso menos el consumo, que es igual al ahorro, va a ser igual a la demanda agregada menos el consumo, que es igual a la inversión. Por lo tanto, tenemos esta igualdad de contabilidad nacional, en donde C, ahorro, es igual a la inversión, es decir, a la inversión planeada. Ahora bien, si introducimos los otros dos agentes económicos, el gobierno y el sector externo, pues vamos a tener una visión más completa de cómo se relaciona la inversión con el ahorro, el déficit presupuestal y las exportaciones netas. Entonces, hagamos esto, incorporemos el papel del gobierno y el papel del sector externo. Ahora, el ingreso se consume, se ahorra o se paga en impuestos. Aquí digamos, este elemento T menos TR, T son los impuestos que cobra el gobierno y que representan sus ingresos, y TR son las transferencias que el gobierno realiza a las familias y que aumentan el consumo en una propensión igual a la propensión marginal a consumir. Entonces tenemos que el ingreso se consume, C, se ahorra, S, o bien se pagan impuestos, T menos TR. A este se le conoce normalmente T menos TR como los impuestos netos de transferencias. Ya comentamos, T representan los impuestos, es decir, los ingresos para financiar el gasto del gobierno, y TR son las transferencias que hace el gobierno a las familias en forma de subsidios, programas, apoyos, etc. Entonces, T menos TR son los impuestos netos de transferencias. Estos impuestos netos pueden ser positivos si los impuestos son mayores a las transferencias. Esto quiere decir que nos quitan más de lo que nos dan. Y si nos quitan más de lo que nos dan, entonces hay que pagar el impuesto. O bien puede estar al revés. Si los impuestos que pagamos son menores a las transferencias que recibimos, nos quitan menos de lo que nos dan. Por lo tanto, ese dinero que queda lo utilizamos para consumir, para gastar, lo consumimos. Entonces, bueno, aquí tenemos esta condición en donde el ingreso se consume, se ahorra o se paga en impuesto. Ahora bien, la demanda agregada, incluyendo el gobierno y el sector externo, se compone de estos elementos: consumo de las familias, inversión de las empresas, gasto del gobierno y exportaciones netas. Esta exportaciones netas es la diferencia del valor de lo exportado menos el valor de lo importado, es decir, el saldo de la balanza comercial. En equilibrio, la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Entonces, si unimos ambas ecuaciones, las que hemos planteado, en donde el ingreso se consume, se ahorra o se paga en impuestos, va a ser igual a la demanda agregada, que ahora se compone del consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto del gobierno y las exportaciones netas. Si a esto despejamos la variable I, que es la inversión, aquí este elemento que está como positivo pasa como negativo, igual
el gasto e igual las exportaciones netas pasarían del otro lado restando. Es decir, nos queda esto. La inversión va a ser igual, bueno, aquí C menos C se van, nos queda igual al ahorro más T menos TR menos G menos XN. Entonces, agrupando términos, tenemos que la inversión va a ser igual a el ahorro privado más esto que se conoce como los impuestos, es decir, los ingresos que genera el gobierno, menos las transferencias que otorga a las familias, menos el gasto en, digamos, compras gubernamentales que realiza el gobierno. Esto desde el punto de vista, analizando del sector, desde el punto de vista del sector público, TR y G son salidas y T son entradas para el sector público, menos las exportaciones netas. Aquí cabe aclarar que entonces la inversión va a ser igual al ahorro privado más el ahorro gubernamental, si es que el resultado de restarle las transferencias y los gastos a los impuestos es positivo, se tendrá un ahorro gubernamental. De lo contrario, se tendrá un déficit gubernamental. Esto es un superávit presupuestal. Entonces la inversión va a ser igual al ahorro gubernamental o al superávit presupuestal más el ahorro externo más el ahorro privado. Entonces aquí en una economía abierta y con gobierno tenemos que la inversión planeada va a ser igual al ahorro interno, al ahorro privado que generan las familias. Por otra parte, al introducir el gobierno, se le va a sumar el ahorro o desahorro gubernamental según esta cuenta sea positiva o negativa y por lo tanto nos dé un saldo presupuestal positivo o negativo, menos el ahorro externo. Aquí cabe la pena destacar porque tiene un símbolo, un signo negativo. Primero recordar que las exportaciones netas no es más que la diferencia del valor de exportado menos el valor importado. De tal suerte que si este valor XN es mayor a 0, querrá decir que se exportó más en valor de lo que se importó y se tendrá un saldo positivo en la balanza comercial. Si esto es así, nos volvemos acreedor del resto del mundo. ¿Qué significa eso? Que el resto del mundo está en deuda con nosotros. Y en ese sentido, tenemos un ahorro negativo que se va para financiar o para prestarle al resto del mundo y poder de esta manera cubrir ese déficit que el resto del mundo tiene con nosotros. Entonces, si este resultado da positivo multiplicado por un negativo nos va a dar como resultado un negativo, un desahorro que representa lo que nosotros prestamos al resto del mundo. Por el contrario, si esta diferencia de exportaciones menos importaciones nos da negativo, es decir que en valor exportamos menos de lo que importamos, entonces tendremos un déficit en la balanza comercial y pasaremos de ser acreedores a ser deudores del resto del mundo. Esto querrá decir un ahorro positivo, ya que si esto es negativo, si este elemento es negativo, menos por menos da más, entonces el ahorro se vuelve positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dan ahorro del resto del mundo para financiar nuestro déficit en la balanza comercial. Entonces es importante tener claro esa referencia. Y por lo tanto llegamos a la conclusión de que en equilibrio la inversión planeada es igual al ahorro, que a su vez se descompone en estos tres componentes: el ahorro que hacen las familias, el ahorro interno que hacen, el ahorro privado que hacen las familias, el saldo presupuestal del gobierno, en donde T son los ingresos que genera el gobierno, TR son las transferencias que realiza el gobierno a las familias y G son los gastos en compras gubernamentales. Si esta diferencia de T menos TR menos G es positiva, entonces hay un saldo presupuestal superavitario, entonces hay un ahorro
gubernamental. De lo contrario, habría un desahorro gubernamental y habría que descontárselo a esta ecuación. Y finalmente el ahorro externo que ya explicamos es, digamos, el saldo de la balanza comercial, en donde si el saldo de la balanza comercial es positiva, nos volvemos acreedores del resto del mundo. Y entonces este número positivo por negativo nos va a dar negativo, lo cual significa un ahorro negativo, es decir, que el ahorro generado por ese superávit se va a ir a financiar al resto del mundo. En caso contrario, tendremos un déficit en la balanza comercial, nos volvemos deudores del resto del mundo. Entonces, aquí este resultado déficit negativo por negativo nos va a dar positivo, habría una entrada, un ahorro externo positivo. Este ahorro externo positivo significa que pedimos prestado ahorro del extranjero para financiar nuestro déficit en la balanza comercial. Y es por ello que tiene este símbolo negativo, porque menos por menos nos daría en este caso más. Es así como podemos ver, digamos, el equilibrio externo analizando estas dos variables importantes, el ahorro, la inversión, pero el ahorro desglosado según los diferentes agentes económicos. Si quieres saber más acerca del modelo de oferta y demanda agregada, del modelo keynesiano, te invito a suscribirte a mi canal y a seguirme en las redes sociales.